que esta persona está muy lejos, debemos entender algo. Si tú conoces a una persona que Dios ha puesto en tu corazón y está muy lejos, puede que esa persona sea el medio para que en ese lugar distante también haya una casa de fe, un lugar donde se predique a Cristo. No podemos nosotros escatimar ni discriminar, y tampoco podemos descartar a las personas que están a nuestro alrededor, porque a veces el que menos pensamos es el que más fruto da. Y recuerda que al que más se le perdona, más ama. Aunque ustedes no digan amén. Entonces tenemos que comprometernos, porque la Biblia dice que el que gana almas es sabio. ¿Ok? El que gana almas es sabio. Y no podemos decir que no podemos. Eso es una mentira. Claro que sí podemos. Así como nos esforzamos y trabajamos y damos lo mejor y queremos crecer financieramente, familiarmente, tenemos que hacer crecer la misión que tenemos, porque este lugar no lo podemos ver así. No podemos conformarnos. Tú y yo tenemos que apasionarnos y decir, yo tengo que ver este lugar lleno de personas. Yo tengo que traer personas. Como dice la Biblia, fuérzalos a entrar, porque los peces hay que pescarlos. Hay que subirlos a la barca. Fíjate que el Señor pudo llenar la barca de Pedro cuando se sentía frustrado. Pero Él le dijo, ponga mar adentro. Porque hay una labor que nos toca a nosotros. ¿Cuál es la labor? Ir y pescar. Ahora, los resultados le tocan a Cristo porque eso fue una pesca milagrosa. Y personas que hemos visto atadas son liberadas. Personas que hemos visto enfermas son sanadas. Personas que su familia está a punto de destruirse, el Señor las sana, los libera y los une. Así que no podemos nosotros quedarnos con lo que el Señor nos está dando día tras día. Tenemos que compartir y hacer un esfuerzo, poner de nuestra parte para ver este lugar lleno de personas. Y no por tenerlo lleno de personas para satisfacer nuestro ego, sino más bien porque sabemos que las personas que lleguen a este lugar, sus corazones van a ser transformados para bien, van a ser liberados en el nombre de Jesús. Vamos a poner de nuestra parte. Sabemos que hay muchas personas que lamentablemente cuando estos días de lluvia llegan, pues se enfrían un poquito, se acomodan, otros tienen compromisos. Independientemente de eso, tenemos nosotros que poner de nuestra parte para que este lugar esté lleno de personas llenas de Dios. Aunque ustedes no digan amén. Amén. Gloria a Dios. Quiero hablarte de un tema muy actual. Y a propósito de que te estoy hablando del evangelismo, te estoy animando para que todos, incluyéndome, ganemos almas. Uno de los motivos es que cada mensaje, cada tiempo es especial en la presencia del Señor. Y en la vida las personas están necesitadas de múltiples maneras. En lo económico, en lo social, en lo espiritual. Y en este lugar se hace un aporte valioso para el desarrollo espiritual e integral de las vidas que formamos parte de esta visión. Por ejemplo, hoy quiero que hablemos de la familia, que hablemos del consumo y que hablemos de la fe. 3 puntos clave que inciden en nuestro día a día: familia, consumo y fe. 3 puntos que si logramos armonizarlo con lo que Dios nos enseña, vamos a ver buenos resultados. Tú y yo queremos buenos resultados. El Señor nos da su palabra, un consejo sabio y fiel a través del cual podemos crecer. Las estadísticas actuales nos dicen que el consumo dentro de la familia está descontrolado, de manera desproporcionada. Las personas consumen más y deben más, asumen más compromisos de deuda del que pueden pagar.
Esta situación no siempre se debe a un desorden, sino que muchas veces está relacionado con la escasez de la producción, que es transitoria. Hay algo importante que yo siempre he tratado de compartir con ustedes, y es tener cuidado con lo que decimos, porque lo que decimos tiene un impacto. Lo que decimos tiene que ver con lo que pensamos, y lo que pensamos tiene que ver con las decisiones que tomamos. Y me refiero a lo siguiente: hay personas que piensan que son pobres, y esto es un grave error. Yo siempre le digo a la iglesia, nunca digas, no importa la condición en la que te encuentras o veas a una persona, esa persona es pobre, o es que yo soy pobre, o es que mi familia siempre ha sido pobre. Te explico, la pobreza es un estado del alma, es una condición del ser humano. No es un estado que tiene que ver con la riqueza o la ausencia de la misma. Cuando una gente tiene dinero, tiene abundancia, si no, tiene escasez. Esto no tiene nada que ver con la pobreza. Porque hay personas que tienen mucho dinero y son pobres. Porque tienen una mentalidad de pobreza. Piensan como pobres, actúan como pobres y mueren como pobres teniéndolo todo. Y yo te puedo hablar de un ejemplo bíblico de una persona que lamentablemente, teniéndolo todo, vivió como si no tuviera nada, y era Salomón. Él andaba buscando lo que le sobraba en su vida, pero su mente asumió una relación con dioses paganos que distorsionaron el orden de Dios en su mente. A nosotros hablar de familia, consumo y fe, estamos haciendo un esfuerzo de mirar el diseño de Dios para nuestra vida. Por eso yo te invito a que me acompañes a Romanos 12, versículo 2. Hoy vemos consumo desproporcionado en los hogares, padres permisivos, niños que están abusando de los recursos que se han puesto a su disposición, familias endeudadas, presión social y muy poca o ninguna fe en los hogares. ¿Podemos esperar algo bueno en un ambiente como ese? Es un caldo de cultivo para la muerte y la destrucción, lo que yo acabo de describir. A esto le sumamos que los niños pasan más tiempo ante una pantalla que una relación con su familia o con otras personas que aporten crecimiento. Y no se queda ahí, está la alimentación, que aunque usted no lo crea, incide en nuestro bienestar. Está estadísticamente comprobado que en República Dominicana más del 60% de las personas consumen más de una bebida endulzada al día, una bebida que tiene un exceso de azúcar en su contenido. Y usted dirá, ¿cómo esto incide en familia, consumo y fe? Sencillo. El alto consumo del azúcar afecta la salud emocional. Por lo tanto, una persona que tiene una alimentación desproporcionada no piensa bien, no actúa bien, no vive bien. O sea que no solamente la pantalla, la alimentación o la fe, es entender que todo en nuestra vida debe tener un orden. Por eso, Romanos 12:2 nos dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la buena voluntad de Dios para ustedes, la cual es agradable y perfecta. Que el Señor añada gracia a su palabra. Yo estoy convencido de que si una persona presta atención a lo que Dios enseña en su palabra, lo que consume, cómo maneja su tiempo y lo que hace con su dinero, va a ser totalmente diferente. Si estamos en Cristo, no tendremos padres permisivos ni familias tan endeudadas como las vemos hoy día, ni sometidas a una presión social como vemos que está aplastando a muchos, ni niños alimentándose mal, ni padres descuidando a su familia, porque el Señor nos enseña a conducirnos de una manera diferente.
Lo que hoy estamos viendo es que nuestros niños, nuestra familia, el matrimonio y toda la sociedad ha asumido una regla de vida, y la regla es la siguiente: si me amas, cómprame algo. Si me amas, dame algo. Si me amas, gasta algo. Porque de lo contrario tú no me amas. Pero la Biblia dice, hay algo que debemos evitar: las conductas del mundo, el consumismo. La Biblia nos dice que hay algo que tenemos que permitir: ser transformado por el Señor. ¿Y en qué consiste esa transformación? Es de lo que quiero que hablemos. Pero también la Biblia nos dice que hay algo que tenemos que dejar, y es un mal aprendizaje. Un mal aprendizaje del consumo y de la manera en la que administramos nuestro tiempo. Cuando cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de vivir. Aunque usted no diga amén. Así como nosotros vemos que en el ser humano hay etapas a través de las cuales vamos desarrollándonos, así emocionalmente nosotros tenemos que ir en etapas. Así espiritualmente nosotros tenemos que ir creciendo. Lamentablemente muchas personas se han conformado y han dicho, bueno, es que el mundo es así, o esto es parte de la vida, o nos pasa a todos. Pero la Biblia nos está diciendo, no sigas la tendencia del mundo, porque el hecho de que todo el mundo piense de una manera no significa que eso es beneficioso para ti. Cuando tú hablas con una persona de que una bebida azucarada le hace daño a su organismo, ¿qué te dice? ¿Qué te responde? Con justificaciones. Bueno, esto tiene mucho tiempo en el mercado, yo todos los días me tomo una, como que dice, me tomo una y no me está haciendo nada. Pero estos son enemigos silentes que van dañando nuestro organismo, y donde nos hace falta o le damos valor es cuando ya es demasiado tarde y no podemos hacer ajustes. En una ocasión, en un buen terreno, sembraron 2 semillas. Estas 2 semillas tenían igual condición y oportunidad para crecer. Resulta que una de estas semillas dijo, yo voy a echar raíces profundas. Porque yo siempre he escuchado que cuando la semilla se rompe y tira raíces profundas, pues obtiene mayor beneficio. Pero la otra, que está a su lado, le dice, yo en cambio me voy a mantener tranquila y voy a esperar el crecimiento. Porque puede que eche raíces demasiado profundas, que encuentre rocas, o que encuentre el vacío, o algún peligro que me enferme y termine echando a perder mi producto. Resulta que no muchos días después, cuando estas semillas iban creciendo y echando raíces, una y la otra rezagada, vino una tormenta. La tormenta trajo viento y mucha lluvia. Y resulta que la semilla que había echado raíces profundas pudo sostenerse y no murió y no se secó. Pero la otra semilla salió a la superficie y fue arrastrada. Y se echó a perder porque decidió no asumir un riesgo. Lo cual nos dice que el miedo definitivamente paraliza. Y que cuando nosotros no tenemos una mentalidad de fe clara, cometemos el error de quedarnos estancados. Las personas que no entienden los principios bíblicos asumen que crecer es consumir más, y no es eso. Crecer es aprender a consumir con propósito, es poder darle un sentido y una dirección a todo lo que hacemos. Si como algo, si paso tiempo en algo, o si me acerco a Dios, tiene que ser con un propósito, con una claridad mental, una identificación con el propósito de Dios que me permita echar raíces y permanecer firme cuando vengan los momentos de crecimiento, cuando vengan los momentos de crisis. Muchas veces el cambio que tú y yo necesitamos comienza como una decisión, con un pequeño paso, pero muchas veces no estamos dispuestos a dar ese pequeño paso.
¿En qué consiste el pensamiento diferente? ¿En qué consiste el cambio del cual nos habla Romanos 12, verso 2? Primero, la familia, para ser diferente, tiene que funcionar bajo el diseño de Dios. Y el diseño de Dios está muy claro en su palabra. Dios nos ha dicho que debemos unirnos y crecer en orden. Pero ¿qué se está fomentando hoy día? El individualismo. Porque el individualismo nos deja vulnerables para que cualquier ideología nos golpee y nos saque del propósito de Dios, nos confunda y nos saque del propósito de Dios. Entonces, ¿qué están fomentando en los hogares las personas? El individualismo. ¿Cómo se siembra en la mente de un niño el individualismo? Cuando el padre no le enseña a su hijo a pasar tiempo en familia, cuando no hay actividades en familia, cuando el padre o la madre está demasiado ocupado para dedicar tiempo a sus hijos crecen con esa mentalidad y luego los hijos no tienen tiempo para los padres. Porque le enseñaste a individualizar su vida de ti. Los padres no toman esto en cuenta en el momento preciso, en el momento clave. Pero la Biblia siempre nos dice que lo que tú y yo sembramos, eso cosechamos. Y toda la vida tiene que ver con el resultado de nuestras acciones. Si tú quieres tener hijos cercanos, tienes que fomentar la cercanía. Si tú quieres hijos que conversen, tienes que fomentar la conversación. Si tú quieres hijos funcionales, lo más importante es darle a los hijos la oportunidad de crecimiento. Está comprobado que cuando los padres representan para los hijos una plataforma de impulso y crecimiento, se genera un círculo de éxito y de bendición en los hogares, en esa familia, en ese entorno. Pero cuando se cierran las puertas y las oportunidades, no solamente se estancan los hijos, nos estancamos nosotros, porque formamos parte de un sistema en el cual, para poder crecer y desarrollarnos, tenemos que aprender a fluir y a dar. Esto está incluso acá en nuestra naturaleza. Hay una enfermedad muy dañina que no nos gusta ni mencionarla, y es el cáncer. En pocas palabras, ¿en qué consiste el cáncer? Son células que crecen deformes, se alimentan, pero no dan. En nuestro sistema, biológicamente hablando, una célula saludable es la que recibe y da, se conecta, se relaciona. Pero las células que se dañan son las que reciben, crecen, se deforman y se atrofian. Esto mismo sucede en la familia, esto mismo sucede en la fe. Cuando nosotros no aprendemos a conectar, nos enfermamos, nos dañamos. Y ese individualismo, esa mentalidad, la ha fomentado el enemigo de nuestras almas para dañarnos, para afectar nuestro crecimiento. Y lo importante es que nosotros aprendamos a compartir tiempo de calidad a través del cual se comunican los principios, los valores, donde se crean puentes y no murallas que dividen a la familia. Muchas veces esto se da porque Jesús en nuestros hogares es un invitado ocasional, no un inquilino permanente y central en nuestra vida. Si nosotros no podemos mantener a Jesús al margen de lo que está sucediendo, tenemos que involucrarlo. Cuando Jesús se involucraba en una familia, esa familia era transformada, cambiada, para bien. Y nosotros tenemos que involucrar al Señor. Y tú dirás, pero es que yo estoy tratando de que mi familia se involucre con el Señor. No se trata de hablarle del Señor. Se trata de invitar al Señor y darle el lugar que le corresponde en nuestras vidas. No es una opción, es una necesidad. Y es un ejemplo que tú y yo tenemos que compartir. Una familia en orden va a tener como resultado hijos de fe. Y cuando hay hijos de fe, temas como el consumo
se ordenan. Temas como el crecimiento se dan y se hacen posibles. Toda persona que ha logrado desarrollarse tiene un trasfondo, no se desarrolla porque sí. Y los padres somos la plataforma para que los hijos puedan desarrollarse y crecer. Jesús tiene que ser central en nuestra vida. La familia que funciona bajo el diseño de Dios prospera, se mantiene firme. Y Romanos 12 nos recuerda en el verso 2 que no podemos imitar las conductas del mundo. Que la gente lo haga así o que veamos que eso es lo que está sucediendo, no es lo que debemos nosotros reproducir. Número 2 está el consumo, que debe controlarse. Y claro que todo lo queremos controlar, pero no es una tarea fácil. El tema del consumo está muy relacionado con nuestras emociones. Y para que nuestras emociones estén saludables, espiritualmente debemos estar estables. Pero si yo estoy desconectado del Señor, yo soy vulnerable en todo tiempo al tema del consumo. Porque hay personas que dicen, bueno, yo no tengo problema con el tema de la vestimenta, yo en eso no soy vanidoso, pero en otro lado está su descontrol. Porque puede que en un área tú te sepas manejar muy bien, pero en otra hay una fuga. Y esto tiene que ver con los ídolos de nuestra alma. Aunque usted no diga nada. Todo lo que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida va a representar una fuga, una obsesión, un deseo descontrolado a través del cual nosotros nos vamos a manejar y vamos a construir y a consumir todo lo que hacemos y lo que deseamos. Por eso Lucas 12, verso 15 nos recuerda, tengan cuidado con toda clase de avaricia. La vida no se mide por cuánto tiene. Eso nos dice el Señor. Cuídate de la avaricia, cuídate del consumo descontrolado. ¿Y cómo se fomenta el consumo descontrolado? Bueno, cuando tratamos de llenar la familia de cosas y no estamos llenando nuestra familia de Dios, del mensaje del Señor, del amor que el Señor nos llama a compartir con nuestros hijos. Y número 3 está la fe, que ya no sostiene lamentablemente los hogares, porque los hogares solamente buscan experiencias, buscan momentos agradables, pero no buscan desarrollar un estilo de vida saludable. Ahora mismo tenemos familias que lamentablemente tienen padres ausentes. Tenemos consumo descontrolado y ausencia del Señor en la estructura familiar. Y este ha sido la razón fundamental por la cual vemos el descontrol en los hogares, el endeudamiento, la ausencia del Señor en todo propósito que nosotros asumimos. Y nosotros tenemos un ejemplo bíblico de un hombre que dijo la siguiente palabra: desde que yo la lea tú vas a saber de quién te estoy hablando. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién tú vas a servir. ¿Acaso optarás por los dioses de este mundo a quienes sirvieron tus antepasados? ¿O preferirás a los dioses de aquellos que han sido enemigos de Dios? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. ¿De quién estoy hablando? De Josué. Josué fue un hombre que tuvo 3 cosas claras en su vida. Número 1, él asumió liderazgo en su familia. Eso fue lo primero. Josué asumió liderazgo en su familia. Yo siempre le digo, Josué no dijo, me parece que mi familia y yo no. Él lanzó una orden. Él dijo, mi familia y yo serviremos al Señor. En esa casa había un orden, una cabeza, una estructura y un fundamento que le permitía a Josué hablar con esa libertad. Porque, hermano, hermana, lo que usted siembra, usted lo cosecha. Y cuando usted establece un hogar sostenido sobre la roca que es Cristo, usted tiene la libertad de hablar como Josué lo hizo. Lo primero que Josué sabía es que la familia necesitaba liderazgo.
y él era un líder en su casa. Número 2, él habló del consumo. Él tenía claro a quién pertenecía su corazón. Él dijo: yo rechazo los ídolos de este mundo. ¿Cuáles son los ídolos de este mundo? Usted y yo lo sabemos. Todo el desenfreno y el descontrol que ofrece la vida a través de personas que de manera desenfrenada y descontrolada viven y el mundo los quiere imitar. Antes teníamos ídolos de piedra, de madera, y hoy tenemos ídolos en la parte artística, en la parte política, aún en la fe. Porque un ídolo es quien ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón. Y nosotros vamos a consumir, vamos a pensar y vamos a actuar dependiendo de quién está en el centro de nuestro corazón. Y si Cristo está en el centro de nuestro corazón, nosotros vamos a decir, como dijo Josué: ustedes elijan a quién van a servir. Yo rechazo los dioses de este mundo, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y lo tercero que Josué tenía claro era la fe. Él decidió servir al Señor. Hay 3 cosas que tú y yo tenemos que decidir en este día: asumir el liderazgo que nos corresponde, rechazar los ídolos del mundo y servir al Señor de todo corazón, como lo hizo Josué y como lo demostró nuestro Señor Jesucristo, y como tú y yo hoy tenemos la oportunidad de hacerlo también. Cuando la familia se edifica sobre la fe, se ordena el consumo y se aclara el propósito. Aunque usted no diga más. Lo que Josué declaró a todo Israel fue lo siguiente: en esta casa primero está Dios. Eso fue lo que él dijo. En esta casa primero está Dios. Yo puedo liderar porque Dios me lo permite. Yo rechacé los ídolos porque yo creo en el único Dios verdadero. Y yo decidí servirle a Él porque Él es mi bendición. En esta casa Dios es primero, Dios es fundamental. Usted no se imagina el impacto directo que esto tiene en una vida. Y voy un poquito más allá de esta declaración. Yo quiero que sepas que tú y yo somos el resultado de la decisión firme que aquellos que estuvieron antes de nosotros hicieron. Aunque usted no diga nada. Porque tú y yo somos el fruto de una formación. Y lo más importante es que estamos a tiempo. Porque no tenemos que decir: wow, pero entonces si veo un buen ejemplo o un mal ejemplo, estoy condenado. De ninguna manera. Porque Josué lo que declaró fue: yo y mi casa. Él está asumiendo una responsabilidad. Y lo que marca la diferencia entre una persona de éxito y otra que se queda estancada es la decisión de crecer y avanzar. Todos nosotros, como las 2 semillas que les mencioné hace un momento, tenemos igual oportunidad de crecimiento. Pero depende de la medida en la que tú y yo decidimos arriesgar. Y hay un conocimiento que Dios pone a nuestra disposición, que es el abono para nuestro desarrollo. Yo cierro este mensaje compartiéndote la historia de una persona. Israel tuvo un rey llamado Saúl, el primero de todos. Saúl fue un hombre que Dios llamó a ocupar esa posición, pero lamentablemente Dios nunca fue central en la vida de Saúl. Por eso vimos muchos altibajos en su vida, mucho desorden.
a pesar de tener todas las condiciones para prosperar y tenerlo todo a su favor, incluyendo a Dios, apoyándole en todo, él fracasó. Porque el fracaso no tiene que ver con lo que los terceros hagan o dejen de hacer a favor de nosotros. En la vida el desarrollo tiene que ver con una mentalidad. Por eso Romanos 12 nos hace el énfasis. No piensen como piensa la gente, dejen que Dios transforme su manera de pensar para que entiendan cuál es la voluntad de Dios para su vida. Y van a descubrir que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No hay error en las decisiones que Dios toma. Bien, volvamos a Saúl. Saúl creció y se desarrolló hasta el momento que Dios puso límite a su reinado. Hace un momento yo te decía que tú y yo somos el resultado del trasfondo que tenemos. Y los únicos responsables de qué es lo que vamos a hacer con el resto de nuestra vida somos nosotros. Ese trasfondo, Dios quiere que lo reconozcamos y aprendamos. No señalemos ni juzguemos, sino entendamos en qué consiste la voluntad de Dios, por qué Dios lo permitió. Hay algunos que fueron impulsados por su trasfondo, otros lamentablemente la tuvieron más difícil. Partiendo de esa realidad, tenemos que poner los pies sobre la tierra. Yo quiero que le digas al que tienes a la par, Dios quiere que en este día tú y yo pongamos los pies sobre la tierra. Tu madre, tu padre tuvieron una función en tu vida. El colegio, el entorno, el impulso, el apoyo que recibiste o el que no recibiste. Pero no podemos pasarnos la vida buscando culpables. Recuerda que hubo una semilla que decidió echar raíces y otras decidió cuidarse. Y la que decidió cuidarse se echó a perder. Bien. Cuando Saúl fue quitado por Dios, toda su familia fue exterminada. Solo sobrevivió un nieto, que tú y yo conocemos como Mefiboset. La Biblia nos habla de Mefiboset, que cuando tenía 5 años, la nodriza, quien lo cuidaba, supo que Saúl y Jonatán, padre de Mefiboset, habían muerto. Ella toma al niño en su brazo y sale corriendo despavorida para ocultar a Mefiboset y que no lo mataran. En esa huida, Mefiboset se le cayó de sus brazos y quedó lisiado. Y dice la Biblia que él fue a parar a un lugar que se llama Lodebar, que significa tierra seca. Lugar donde no se crece. Lisiado, sin familia y en tierra como seca. Muchas veces nosotros nos sentimos como Mefiboset, olvidados, sin esperanza. No había Jonatán, no había Saúl que lo defendiera, toda su familia murió. Muchas veces estamos nosotros en esta situación, estamos tratando de entender el por qué, el para qué y el por qué no. Y cometemos el error de perder de vista el propósito. Hace un momento yo te dije, guarda algo en tu corazón. El éxito tiene que ver con qué? Con la decisión, con la actitud, con el deseo, con la disposición del alma, no con el entorno o la condición. ¿Dónde estaba Mefiboset? En Lodebar. ¿Qué significa Lodebar? Estamos entendiendo bien. David llega al palacio y lo primero que dice es: quiero saber si alguien de la casa de Saúl aún vive. Y un siervo de David le dice: solamente sobrevive uno, viciado,
y está en Lodebar y se llama Mefiboset. ¿Qué significa eso? ¿Usted sabe lo que significa el nombre Mefiboset? Significa quien se cubrió de vergüenza. En la tierra seca donde nadie crece, está el lisiado cubierto de vergüenza. Nosotros tenemos que entender el lenguaje de la palabra del Señor. Cubierto de vergüenza, Mefiboset estaba en la tierra seca. Pero él no se llamaba Mefiboset. Tú y yo lo conocemos como Mefiboset. Pero él se llamaba Merib-Baal, así le puso Jonatán su padre, que significa quien derriba a los dioses. Aquel que nació para derribar dioses, ¿dónde estaba? En la tierra seca, cubierto de vergüenza. No lo quiero extender demasiado, pero David dice, busquen a Mefiboset. Lo traen ante el rey y él dice, a partir de hoy, tú comes a mi mesa. Tienes los privilegios que tiene mi familia y nadie te tocará. Te sentarás a la mesa del rey y no te faltará nada. Y todos los terrenos que tenía tu padre y tu abuelo, te los entrego. ¿Qué le parece a usted eso? Denle un aplauso al Señor. Eso es gracia. Eso mismo nos sucede a nosotros cuando venimos a Cristo. Cubiertos de vergüenza por algo que traemos en el corazón, de la tierra lejana, Lodebar, seca y árida, el Señor nos llama y nos pone ¿dónde? En la mesa del rey. Pero tú sabes que la historia no termina ahí, ¿no? Resulta que hubo una rebelión, la rebelión de Absalón, el hijo de David, que dice la Biblia que era hermoso. Todo el mundo estaba enamorado de Absalón. Pelo perfecto, perfil perfecto, estatura. Alguien con una belleza sobrenatural se levantó contra David, su padre. Y David, para no matar a su familia, prefirió abandonar el palacio. El conflicto, David y su familia no son centrales. Por eso lo llevo a grandes rasgos. David se apartó. Pero la gran pregunta es, ¿dónde estaba Mefiboset cuando David en el momento difícil tuvo que huir? ¿Usted sabe lo que hizo Mefiboset? Se quedó en el palacio. Cuando debió acompañar a aquel que le dio una nueva oportunidad, se quedó en la comodidad. Pero como tenía una mentalidad de pobreza, cuando David retorna al palacio, porque Absalón fracasó, a quien Dios había puesto era David, Absalón no iba a poder mantener ese reinado. Lamentablemente esa historia no terminó bien. Pero cuando David entra al palacio, ¿a quién usted cree que fue el primero que vio? A Mefiboset. Y le dijo, ¿y tú? Ah, no, me quedé aquí como Mefiboset era medio dominicano, y le dijo, como sea, muy lío, yo me Entonces, dice la Biblia que él tenía los pies sucios y su barba desgreñada, desaprendida. La barba habla de madurez y los pies de nuestro caminar. A pesar de haber tenido todos los privilegios que recibió, David, aún habiéndolo puesto en su mesa y dándole todos los privilegios, seguía viviendo como el que estaba en Lodebar, cubierto de vergüenza. Porque la pobreza no es
una condición económica, es un estado del alma. Mefiboset estaba marcado. Él recibió una oportunidad, pero no fue libre de esa condición. Y cuando David lo encuentra, le dice: te quito el privilegio y te quito las tierras. Porque el Padre del cielo dice que ha puesto en tu mano talento, ¿verdad? Y un día vendrá y te dirá: ¿qué hiciste con lo que te di? El que lo multiplicó le dijo: entra en el reposo de tu Señor. Y el que no echó raíces le dijo: apártate de mí. David le dijo a Mefiboset: yo te di la oportunidad, apártate de mí. Tú tuviste la oportunidad como uno de mi propia familia, lo tenías todo y lo rechazaste. No se trató de Jonatán, no se trató de Saúl, no se trató de que David no le dio la oportunidad. Y esto tiene una enseñanza espiritual para nuestra vida. El problema del corazón es el corazón del problema. Tú y yo siempre vamos a buscar a quién señalar, un culpable, pero Dios te está diciendo: mira eso, aprende, no lo repitas y sé libre. Tienes que lavar tus pies, tienes que arreglar tu barba, que habla de la madurez. Tienes que tomar en cuenta el consejo que Dios te está dando. Porque los Mefiboset siempre van a buscar a quién culpar, o van a apelar a la desgracia que han vivido. Pero los hombres como David son los que son restaurados y prosperan en todas circunstancias. Lo que más puedo destacar de Mefiboset cuando recibió la oportunidad es que nunca fue agradecido. Nunca le dijo a David: gracias por la oportunidad. ¿Cómo sabemos que tenía el corazón dañado? Porque aquel que es bendecido por el Señor, pero también su corazón ha sido transformado, da gracias. Pero aquel que tiene el corazón endurecido no reconoce. Y tarde o temprano vuelve a su lugar. Tarde o temprano, teniéndolo todo. Oiga, puede durar 3 semanas sacándose la loto y lo pierde todo. ¿Saben por qué? Porque el problema del corazón es el corazón del problema. Y la realidad es que Mefiboset no tuvo un padre presente, no tuvo una madre presente, ni Jonatán ni Rispa estuvieron presentes. Él fue formado por una nodriza. ¿Y quién está formando a nuestros hijos hoy día? Si somos honestos, una nodriza como Mefiboset. Y el individualismo que el enemigo quiso fomentar es el que está logrando. Antes las nanas, ahora la pantalla, y lo que estamos viendo es un síndrome llamado el síndrome de Mefiboset. Personas lisiadas emocionalmente, sin capacidad de avanzar y prosperar, porque su alma está condenada al fracaso. Pero en este día, tú y yo tenemos una oportunidad de cambio que no depende de terceros. Depende de Dios, que nos sienta a su mesa y nos da el privilegio de estar en su presencia. Tú y yo hemos recibido el privilegio que recibió Mefiboset. Ahora tenemos que aprovechar las oportunidades y romper con el pasado. Usted me puede decir: pero Cristo dice que soy nueva criatura y que Él me hizo libre. Pues si eso es cierto, lo primero es que tengo que demostrarlo. Y lo segundo es que la santificación es un acto constante que depende de mi decisión diaria. Día tras día tú tienes que levantarte para vencer esos ídolos del alma que van a tocarte la puerta, que van a querer llamar tu atención. Y por eso es que tú y yo hoy tenemos una oportunidad de marcar la diferencia y ser libres, porque yo sé que este tema que hemos hablado en nuestra mente nos ha conectado con momentos clave de nuestra vida donde el Señor quiso iluminarlos para que
hoy entendamos que somos libres en el nombre de Jesús. Y que la razón por la cual Él nos enseña esto es para que no volvamos a repetir la misma historia. Hoy el Señor te dice únicamente, ¿de qué serviría toda esta historia? Si usted me pregunta, el Señor hoy quiere que hagamos dos cosas: que volvamos a cuidar la barba y que lavemos nuestros pies, nuestro caminar espiritualmente hablando, y cuidar lo que hacemos con nuestra familia, con nuestro consumo y con nuestra fe. Así se forma la barba, así se cuida la barba, ese símbolo de madurez espiritual que tú y yo tenemos que manifestar. Yo te invito a que donde estás, si sientes en el corazón la disposición de ponerte de pie, lo puedas hacer. Porque esto es una mañana donde Dios nos ha dado una promesa y tú y yo tenemos que asumir un pacto con Dios. Y ese pacto nos lleva a un propósito. Hay una promesa. El Señor te ha dicho, yo estaré contigo todos los días. Cristo es más que suficiente en nuestro corazón. Ahora, hace falta un pacto, un sello legal, donde tú y yo nos comprometemos de todo corazón a dar ese paso de fe día tras día. No es hoy salimos bendecidos de este lugar por la gracia de Cristo, pero mañana, una vez más, tenemos que volver a sacar a Mefiboset de nuestro corazón. El mundo, el adversario, ha querido cubrirnos de vergüenza para que no operemos, para que nos quedemos estancados, para que se ensucie nuestro caminar. Pero hoy tenemos la oportunidad de ser libres. Aunque fue una nodriza que tuvo con Mefiboset, el Señor nos ha dado su espíritu y ha pagado un precio para adoptarnos como hijos. Es la misma historia. David pagó el precio, lo tomó como su hijo, pero que no haya en nosotros la actitud de Mefiboset, que nunca se sintió hijo, porque dice la Biblia que David salió del palacio junto a su familia, pero quizá Mefiboset nunca dio el paso porque no se sentía hijo. Él recibió el privilegio, pero era en su corazón que había un problema. Y puede que en tu corazón haya una cantidad de mentiras que el enemigo ha querido sembrar, que te han mantenido al margen del amor de Cristo en tu vida. Y el Señor te trata como hijo, pero tú te sientes en vergüenza. El Señor te llama a adorarle, pero tú te mantienes atado a esos dioses. El Señor te dice en este día, tienes que tomar una decisión. Porque así llegamos a Cristo y nos sentamos en su mesa. Pero para que no salgamos un día por esa puerta y jamás volvamos a conectar con el Señor, hoy tenemos que tomar una decisión. Hay muchas personas que se desconectaron, que se apartaron. Y no es porque Dios no les amó y no les cuidó, sino porque en su corazón había una mala actitud. Si tú reconoces o has notado en tu vida que no hay gratitud, que hay orgullo, que hay descuido, que hay negligencia, que hay predisposición, que hay comodidad, que hay pensamientos de destrucción, de muerte, todo eso te habla del síndrome de Mefiboset. En ese lugar espiritual donde te encuentras, nadie crece. Y por más que te llenen de favores, todo se echa a perder. Tarde o temprano, todo se echa a perder. El enemigo quiere que te quedes ahí. Pero el Señor quiere que tú recibas por gracia lo que Él tiene para ti. David no tenía la obligación de buscar a Mefiboset, pero David era agradecido.
Solamente un corazón lleno del favor de Dios podía buscar a la familia de alguien que estaban persiguiendo para matarle. David lo hizo para darnos un ejemplo de parte de Dios hoy a nosotros. El Señor quiere que entendamos que en nuestro corazón no puede haber amargura, no puede haber resentimiento, porque eso es lo que operaba en la mente de Mefiboset. Y Mefiboset terminó mal, lo perdió todo. El Señor no quiere que tú y yo terminemos como Él, sino que seamos exaltados en su presencia como lo fue David, que fue reconocido como un verdadero hijo de Dios, no porque era perfecto, sino porque había una actitud diferente. Si en tu corazón sientes el deseo de acercarte a ese Dios de amor, esta es la mañana, este es el día de rompimiento, de libertad,